¿Qué tal? ¿Cómo están? Un agrado saludarles a una edición más de las Cartas sobre la Mesa, quinto año en el aire, todas las semanas acompañándoles para poder entregarles datos, antecedentes, información, pero especialmente análisis, digo, perspectivas de lo que pasa en Chile y el mundo y, por supuesto, las implicancias que eso tiene. Y eso con el fin de poder, digamos, entregarle elementos para que usted converse en su casa. Nuestro interés es que dialogue, que converse sobre lo que pasa en Chile, en el mundo. Claro, porque la democracia, la sociedad se construye en base al diálogo y la conversación y el intercambio de opiniones que nos permitan justamente ir creciendo, ir desarrollando nuestra sociedad. En el día, en esta semana, nosotros estamos grabando el día jueves, se lo decimos porque muchas veces este programa se emite su primera edición el día jueves y se repite el fin de semana. Así que si usted lo está viendo el fin de semana, sepa que nuestra información es al día jueves. Pero no, lo que ha pasado en el mundo, la preocupación sigue con la invasión de Rusia sobre Ucrania y los efectos no solamente sobre Rusia, que son altísimos desde el punto de vista económico, financiero, comercial, político, etcétera, sino que también cada vez mayores sobre Occidente. ¿Ya? Y la entrega de armamento, yo diría en forma digamos, masiva de parte de los países occidentales, europeos y Estados Unidos en particular, ha seguido incrementando a cifras siderales, lo cual es muy bueno para Zelensky porque va a tener capacidad de poder enfrentar a las tropas rusas, pero tampoco es bueno en términos de que se valida la guerra como un método que se instala en el siglo XXI, dejando de lado los organismos internacionales, colocando, yo diría, en cuestionamiento el sistema internacional para poder prever, anticipar y evitar justamente estos derramamientos de sangre con toda la crisis humanitaria que esto implica. Pero también dentro de eso las conversaciones entre Estados Unidos y China se mantienen. Hay elecciones en Francia este domingo, o un debate francés, en Francia, perdón, entre Le Pen y Macron, de casi 4 horas, que es impresionante, y con la novedad de que los periodistas ahí no interrumpen cuando están hablando, sino que se deja terminar las ideas. Digamos que no es lo mismo que sucede ni en Estados Unidos ni en América Latina. Y por supuesto en Chile, con una convención constitucional que va avanzando raudamente en una serie aprobando una serie de artículos, que ya vamos a conversar sobre eso, y también con el presidente Boric, que en la encuesta no le ha ido bien. Hay un escepticismo, me atrevería a decir que es la palabra adecuada respecto a muchas personas en torno a un gobierno que había levantado expectativas y que claramente esas expectativas no se están cumpliendo. Y ese escepticismo tiene efectos obviamente políticos, que lo vamos a conversar, y todos los efectos económicos que tenemos con una agenda legislativa que no logra avanzar, ni con el quinto retiro, ni con otros proyectos, que se hace complicada la negociación política. Y ahí, bueno, hay muchas cosas que hacer. Pero acá tenemos un gran invitado, que ya lo voy a presentar. Vamos a saludar primero a otros panelistas, a quien es diplomático, político, bueno, amigo de la casa en realidad, Jorge Tarud. Digamos, un agrado poder saludarte, y probablemente no nos hable en francés, pero sí te vamos a preguntar cómo ha estado la elección en ese país francófono. ¿Qué tal, Jorge? Un agrado. Hola Guillermo, gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos panelistas. Bueno, hay muchos temas en el plano nacional fundamentalmente y también en el internacional que evidentemente vamos a conversar. Sí, pues así es. Y por supuesto a nuestro periodista estrella, a don Mario Stay, que se mueven en los laberintos, digamos, y por la verdad que son laberintos de la moneda, pero no en términos físicos, sino en términos políticos, porque a prueba de dignidad cada vez aparece con nuevos pasillos al interior de su propia coalición que nos dejan sorprender. Mario, ¿qué tal? Un agrado por saludarte. Hola, ¿cómo estás, Guillermo? Jorge, ¿cómo estás? Eh, por supuesto, o sea, hay muchas cosas que hacer. Los laberintos se han hecho cada vez más sinuosos y cada vez más estrechos esta semana. Mucha negociación, mucha recriminación, muchas disculpas nuevamente, ¿no? Y se anticipan ya también nuevos movimientos en la moneda, la salida a terrenos masiva de ministros y del propio presidente, que va a iniciar su primera gira regional a la región de Coquimbo a contar este jueves y hasta el día sábado, y los ministros que se están desplegando ya a lo largo de todo el país para explicar las medidas socioeconómicas después de lo que les pasó, la debacle que ocurría el día lunes en el Congreso. Así que sí, hay mucho que conversar, hay muchas cosas que suceden, así que aquí vamos a ver cómo lo analizamos también con nuestro invitado que vas a presentar a continuación. Así es, nuestro invitado, la verdad es que le agradecemos muchísimo la gentileza que se haya dado el tiempo para conversar con nosotros, porque ese tema se va transformando poco a poco
en una figura referencial dentro del debate político y decisiones que hay que tomar. Nos referimos a hoy día senador, porque antes tiene toda una carrera política de diputado, fue gobernador de la provincia de Valdivia, ya por el año 1998, digamos, fue intendente también de la región de Los Ríos, de la incipiente en aquellos años región de Los Ríos, y diputado por el distrito 53 y hoy día senador por la 12ª circunscripción, que es la región de Los Ríos, que va del año 2022 hasta 2030. Esperemos, porque en una de esas la convención nos dice otra cosa. Nos referimos a Iván Flores García, que tiene una larga experiencia política. Él es del Partido Demócrata Cristiano. Le vamos a tener que preguntar necesariamente qué pasa con la DC y el gobierno, sin lugar a dudas. Así que, Iván, muy bienvenido a las cartas sobre la mesa. ¿Cómo están, estimados amigos, Guillermo, Jorge, Mario? De verdad es un placer poder compartir algunas ideas. Seguramente van a haber algunos temas que son complicados porque el momento político es complicado. El momento económico, el momento político, el momento internacional. En fin, estamos sujetos a presiones por todas partes y veremos si tenemos la habilidad como para primero entrar en sintonía con las prioridades que requieren de nuestro mejor esfuerzo y también a ver si tenemos la generosidad y la claridad política para ver cómo salimos de este impasse, porque los problemas del gobierno no son solamente problemas del gobierno, nos coletean a todos. Hoy día hay preocupación, hay varios frentes abiertos, en fin, ya lo conversaremos. Sí, no, así es. Bueno, tenemos un estupendo panel. Yo quiero contarles que nuestro programa, Las Cartas sobre la Mesa, que es producido por Infogate, infogate.cl, nos pueden buscar en en Google, nos pueden buscar en las redes sociales. Estamos en Facebook, en Twitter, en YouTube y también a través de todo Chile por Mundo TV, en la señal de Cable Mundo, desde Valparaíso a Yanquihue, también en Telecauquén, en Ulevisión y por supuesto en Radio Nunguén de Concepción. Y con el auspicio de Smarttic. Una plataforma que permite aprender conforme cada cual avanza porque usa inteligencia artificial, es decir, hay una evaluación, se establece qué es lo que usted quiere saber, en qué áreas, bueno, comprensión lectora, por ejemplo, pensamiento crítico, matemáticas, y lo lleva llevando de la mano virtualmente para que vaya avanzando conforme sus propias capacidades. Entonces, agradecemos a Smarttic y agradecemos a ustedes que están en nuestra sintonía. Bueno, empecemos. A ver, empecemos. Yo diría, como Iván, y si me permite a mí la primera pregunta y le dejo después la palabra a Mario y a Jorge. Bueno, ¿cómo se ve la relación entre la democracia cristiana y el gobierno? Porque finalmente entre que los votos van, los votos vienen, los votos no están, los votos desaparecen, después aparecen algunos, desaparecen otros. ¿Cómo tú podrías describirnos esta relación que actualmente hay entre la democracia cristiana y el gobierno? Bueno, a ver, primero vamos a hablar con absoluta honestidad, con las cartas sobre la mesa y además le vamos a agregar con la pinta para arriba. Yo creo que la ciudadanía no está para volteretas, no está para idiomas crípticos, no, está para escuchar lo que uno honestamente piensa. Mira, la democracia cristiana, y hablo no solamente desde los cargos de autoridad, sino que hablo también desde la militancia, cuando nos definimos como un partido político que iba a apoyar sin condiciones la candidatura primero de Gabriel Boric y la eventual presidencia del presidente Boric, lo dijimos en esos términos, sin condiciones y además no aspirando a ser el gobierno. Eso transformado en un voto político del órgano principal del partido, que es la Junta Nacional, que hasta el momento no ha habido otra Junta Nacional y las posturas se mantienen institucionalmente, hizo que, si bien, hago un paréntesis, creo que la democracia cristiana cometió un tremendo error. Y el error es iniciar un proceso electoral en medio de, primero, la segunda vuelta presidencial y luego en lo que correspondía a ser la instalación del gobierno. O sea, nos quedamos sin un interlocutor, no para intentar colgarse del gobierno o buscar un cargo, no, es para definir algunos ejes principales de lo que iba a ser un escenario político complejo. Sabíamos que el año político iba a ser complicado, independientemente de quién ganase la segunda vuelta, pero también entendíamos que de ganar nuestro candidato iban a haber algunas complejidades de instalación, de diseño, en fin. Bueno, esa es la culpa de la democracia cristiana. Y lo dijimos en la Junta, lo dije en la Junta Nacional cuando propuse que las elecciones fueran después de abril. Bueno, la mayoría opinó
algo distinto. Y mucho menos una eventual segunda vuelta interna, porque nos quitó la posibilidad de tener interlocutores, una mesa saliente, que la verdad es que se ausentó del debate político, y dos candidatos que eran parte de la misma mesa, por lo tanto no podían representar a la democracia cristiana en ese momento. Eso es por parte de la DC. Pero lo que no se entiende desde la postura o de la actitud del gobierno es que, y lo ha dicho el propio presidente Boris y algunas otras autoridades de gobierno, es que entienden que por los dichos de uno o de otra persona, la democracia cristiana está en la oposición. Mira, yo fui parte de quienes opinaron para la redacción del voto político. El término oposición fue parte del debate, porque en el concepto, no estar dentro del gobierno y ser parte estructural de él, automáticamente te coloca fuera y por lo tanto, entre los que están dentro y los que están fuera, te toca hacer oposición. Y nosotros expresamente dijimos, el término oposición no puede estar dentro de nuestra postura, porque el ciudadano de la calle, cuando tú escuchas oposición, lo entiendes como que estás en contra de, estás al otro lado. Bueno, parece ser que algunas autoridades de gobierno, incluyendo el presidente, creen que la democracia cristiana está en la oposición y no es así. Nosotros, que de distintas maneras representamos la postura de la ADC, estamos incómodos, porque, y lo he dicho públicamente, no somos parte del gobierno y tampoco nos hemos definido de oposición. O sea, estamos en un limbo político que nos complica. Entonces seguimos siendo, entre comillas, no quiero ser autorreferente, los buenos estudiantes de la clase, intentando colaborar, intentando estar al día, intentando ser propositivo, intentando... Y el gobierno nos mira de soslayo y nos deja afuera. Ahora, hasta el día de hoy, estimados amigos, la democracia cristiana ha estado apoyando al gobierno, ha estado intentando conversar, no por las pegas, sino que primero para un mejor trato. Hay dichos que no nos corresponde haber recibido porque de verdad son injustos. Y luego, para intentar definirnos, pues, el gobierno pareciera que hace cuenta de que tiene un empate en el Senado y no es así. El senador Bianchi lo dijo el primer día, dijo, paren esta cuestión de hablar del Senado empatado porque yo no soy parte del gobierno. Listo, ya no quedaron 25-25, quedaron 25-24 y 1. Y eventualmente hay una senadora también que está en una postura de mucha independencia. Entonces siempre el gobierno está haciendo cuenta de que los 5 senadores demócratas cristianos, o que a lo menos 6 de los 8 diputados de la bancada, es parte de los votos seguros. Ahora, no vamos a poner condiciones respecto de estas votaciones, sería feo. Nosotros hemos dicho que vamos a apoyar todos los buenos proyectos y vamos a criticar los malos proyectos, tal como lo hicimos en el gobierno anterior. Lo que ocurre hoy día es que de verdad falta una definición del gobierno. Nosotros hemos pedido una reunión con el presidente de la República y esta no ha sido respondida, para que lo tengamos claro. Porque la nota de prensa que aparece ayer, donde dice el presidente se reúne con la democracia cristiana y los senadores se restan, no es así. No es así. Nosotros hemos pedido una reunión con el presidente para conversar de política, para manifestarle que todavía estamos absolutamente disponibles para apoyar las transformaciones, porque aquí esto va más allá del gobierno. Va en el compromiso de apoyar transformaciones que son importantes, porque hasta el día de hoy no se ha dado respuesta cabal o a lo menos más o menos integral de lo que fueron las causas del estallido social. Si el estallido social, muchachos, no se basa en si el Senado se va a seguir llamando Senado, no se basa en cuántas atribuciones puede tener una Cámara o la otra, ni siquiera del hiperpresidencialismo que ahora está generando mucho más todavía lo que sabemos hasta el momento en la nueva Constitución. El estallido social y el reclamo social se basa en la economía del abuso, que todavía sigue intacta, se basa en una salud pública que de verdad hay que discutirla, pero discutirla no para destruir todo, sino que para ver cómo hacemos que de verdad la gente tenga acceso. Se basa en qué vamos a resolver con los más de 1.000 campamentos que tenemos hoy día y los más de 600.000 familias sin casa, o sea, mucho más que en el año 90. En fin, de eso se trata. Se trata de parar las colusiones. Ahora mismo estamos nosotros haciendo una presentación a la Fiscalía Nacional Económica respecto de eventual colusiones sobre algunos productos básicos. De eso se trata. Y el gobierno tiene que definirse dónde quiere a la democracia cristiana. Pero defínanse, pues. No nos pueden solamente dejar completamente fuera sin definirse políticamente. Y en este lío, bueno, el gobierno claramente
lo que ocurre, y con esto termino, disculpen la lata, pero la No, pregunta era está bien. compleja y había que intentar resolverla. Lo que ocurre, y lo dije ayer, es que el gobierno está colaborando con los efectos del cambio climático. Y ojo, Chile es uno de los 10 países más susceptibles a los efectos del cambio climático. Y ahora, en un parangón, el gobierno está generando una sequía legislativa. Llevamos un mes y medio de gobierno, 0 proyectos presentados en la Cámara, 0 proyectos presentados en el Senado, y por otro lado también colabora con esta tempestad de imprecisiones, con esta tormenta de dimes y diretes entre sus propios miembros. Entonces, yo le pedí al gobierno un poquitito más de humildad para intentar entre todos, quienes somos más viejos, quienes tenemos alguna experiencia, colaborar en que las cosas se comiencen a hacer de una manera distinta y ser más asertivos, no seguir cometiendo errores por impericia o por inexperiencia. Si nadie nace, ni nadie fue joven sin meter las patas, pues. Así es, acierto y error. Digamos, Jorge, ¿cómo se ve de tu vitrina ahora que estás fuera de la Cámara de Diputados, digamos, es candidato presidencial? ¿Cómo ves el escenario político, digamos, que tenemos ahora? Mira, Guillermo, yo estoy muy preocupado por todo lo que está aconteciendo. En primer lugar, la Convención Constitucional, francamente, se pasó de 40 pueblos. No están en sintonía con lo que pide la ciudadanía. Fíjate que dejaron para el final los temas sociales. O sea, lo están viendo recién ahora, salud, educación, vivienda, al final. Y primero se han dedicado, ¿no es cierto?, a hacer una transformación total del sistema político. Esta Cámara Regional, bueno, quienes somos de regiones, yo ya lo he dicho, que no nos metan cuchufletas, pues, si no va a tener ninguna incidencia en la legislación nacional, va a ser una reina Isabel. Eso no puede ser. Y tantas otras cosas que realmente, ¿no es cierto?, están fuera de tono. Quienes estamos por el apruebo, no es lo que esperábamos de esta convención constitucional, para nada. Es una constitución, además, te digo, hay una confusión tremenda, porque confunden lo que es una constitución con lo que es materia de ley, ¿ya? O sea, ahí hay un problema serio también. Ahora, mira, con respecto al gobierno, yo creo que se cometió un error de no incluir a la democracia cristiana, francamente, de no llamarlo al gobierno. La democracia cristiana es un partido de centro-izquierda responsable que ha actuado bien durante todo este periodo. Y dejarlo fuera, yo no entiendo la razón de dejarlo fuera. Francamente, para mí no es comprensible. Entonces, tenemos un gobierno que ya lleva un mes y medio, y hay que decirlo claramente, digamos, ha caído en las encuestas en forma dramática, como nunca había pasado con un presidente que en un mes y medio tiene un 51% de rechazo. Y en el apoyo, bueno, una encuesta le da 40, otra le da 27, pero bueno, a ver, están claras las tendencias, digamos. El gobierno no está bien evaluado por la ciudadanía y el gabinete no está bien evaluado por la ciudadanía tampoco. Entonces, es complejo porque entre esta situación de la convención y el gobierno, bueno, hay una incertidumbre tremenda. La incertidumbre le hace mucho daño al país. Tú ves ahora al ministro de Hacienda, Mario Marcel, que está en el exterior, reunido con inversionistas. ¿Qué le va a decir a los inversionistas? Le va a decir, mire, Chile es un muy buen país para la inversión, etcétera. Y los inversionistas le van a decir, oiga, y cuénteme un poco el derecho de propiedad, la inversión, etcétera. Ah, es que tenemos una convención constitucional que lo está viendo. Entonces los inversionistas le van a decir, muy bien, cuando usted tenga terminada la nueva constitución, volvemos a conversar, pues. Pero, ¿quién va a invertir cuando hay incertidumbre? Nadie va a invertir cuando hay incertidumbre. Entonces, es un panorama muy complejo, ¿no es cierto?, en donde vamos a crecer 1,5% este año, vamos a crecer el 0,5% el próximo año. ¿Ya? Las demandas sociales son tremendas, la carestía es tremenda, cómo han subido los alimentos. Ahora, fijar precios, todos sabemos que sería el peor de los errores económicamente, ¿no es cierto? Eso lleva a muchas cosas, al mercado negro, etcétera. Bueno, yo creo que aquí el gobierno tiene que conducir, ¿ya? Ese es el punto.
y sobre todo la coalición de gobierno que fundamentalmente aprueba dignidad, ¿ya? Ellos tienen que decidir y el presidente Boris tiene que marcar claramente el rumbo hacia dónde vamos como país. Yo creo que eso es fundamental, ¿no es cierto?, en los momentos que estamos viviendo. ¿Sí? Mario, todo suyo. Senador, y quería consultarle justamente, ya que hablábamos de la relación entre la democracia cristiana con el gobierno, unos días atrás, en un punto de prensa que hicimos rápido con la senadora Rincón a la salida justamente de visitar a uno de los ministros, ministro de Hacienda justamente, nos decía, poco medio en broma, medio en serio, que la relación del gobierno con la democracia cristiana era de amigos con ventaja. ¿Mm? Y justamente hemos visto que la propia senadora Rincón con Matías Walker ha hecho un recorrido de diversos ministerios y por el propio gobierno, por la propia moneda, justamente reuniéndose con las autoridades para presentar posturas del partido, para mostrar la disposición del partido a apoyar lo que son las transformaciones sociales, todos los requerimientos que requiere justamente para actualizar la situación del país. Pero también nos encontramos con situaciones como lo que sucedió esta semana con la votación de los retiros de fondos de pensiones, con este rechazo, este varapalo duro que sufrió el gobierno el día lunes, pero después tenemos estas declaraciones de parlamentarios de la DC que hablan de estas felicitaciones supuestas del ministro Marcela a diputados, a la democracia cristiana, probablemente tal, por haber ayudado a rechazar estos proyectos. Hay denegaciones, que esto no fue así, que se pasó de revoluciones el diputado Odio, el diputado Camaño, pero ¿en qué queda justamente esa situación? Estas indefiniciones. Tenemos claro justamente que está esta indefinición entre gobierno y partido, pero parece que al interior del partido también habrían estas indefiniciones, estas complejidades de tampoco saber afrontar ustedes como partido, no lo digo por ustedes, sino como conjunto, cómo conversar con el gobierno. Cómo llegar, cómo mantener esta relación, como insisto, dijo la senadora Rincón, esto de amigos con ventaja o amigos a la distancia. Queda quizás poco claro también justamente para la ciudadanía cuál es la posición exacta del partido. Usted nos ha dado una serie de antecedentes, justamente las votaciones internas, pero ¿cómo aclarar esto? ¿Cuál va a ser el perfil del partido a futuro? ¿Y cómo van a seguir estas relaciones también a futuro con la moneda para poder trabajar todos en conjunto para sacar adelante la situación que vive en este momento el país, que en parte justamente nos dice Jorge cómo está la situación actual, y usted mismo también nos ha adelantado también este esbozo, este escenario. Bueno, lo primero que debo señalar es que, primero, para ser amigos con ventaja, y entendemos el concepto, tiene que haber un poquito de cariño, ¿no? Tiene que haber una atracción que permita generar no solamente una amistad, primera cosa, que ya obliga a tener muchos puntos en común. Ser amigos, y lo sabemos entre quienes estamos aquí, primero necesita generar un escenario de confianza, primera cosa. Luego, buscar puntos de afinidad. Tercero, querer compartir parte de nuestra vida en una conversación, en un café, en ideas comunes, en un debate amistoso hacia adelante. Eso es, primero, amigo. La ventaja es resbalosa porque la primera es quién tiene la ventaja, ¿no? ¿Ah? Amigo con ventaja es quien que tiene la ventaja sobre el otro amigo. Y ahí yo tengo súper clara cuál es la respuesta. Y en este escenario voy también a contestar la pregunta porque tiene que haber en esta búsqueda de relación, que ojalá sea de amistad, honestamente, no hay un ánimo. Mira, somos amigos o somos enemigos. Hay algunos que lo practican, nosotros no, ¿cierto? O somos amigos o mejor prepárate. No, estamos intentando mantenernos en la altura que hemos dicho sin apoyar al gobierno sin condiciones. Lo que estamos haciendo es, primero, señalar que no lo estamos apoyando ni por la figura del presidente, no, lo estamos apoyando porque creemos en el programa que se construyó, que hace una mezcla finalmente de lo que planteó Boric al principio, tuvo que ceder algunas cosas e incorporar algo que lo que dijeron la gente que representaba a Jadwe y Jadwe mismo, luego se incorporaron algunas cosas de Paula Narváez en este conjunto PS-PPD, y finalmente aceptaron una serie de propuestas de Yarna Proboste.
Ese es el programa, tremendamente ambicioso, extremadamente difícil de cumplir, pero es algo con lo que nos comprometimos con el país, no para hacerlo en 4 años, sino para lanzarlo hacia adelante. Y aquí hay un punto que es súper importante. Las cercanías o las lejanías no pueden ser por un berrinche personal o por un interés individual, tienen que ser colectivos. Y nosotros lo que le hemos dicho al gobierno, tienen que fijar una posición, no con un diputado o con un senador o senadora que le cae más bien o menos bien, para intentar justamente conseguir el apoyo que en algún momento se requiere. Tienen que hacerlo institucionalmente. Y aquí tenemos un problema. Y tenemos un problema porque tengo la sensación, voy a emitir un juicio personal, tengo la sensación de que nos necesitan, que parece que nos necesitan, pero no nos quieren. Y a la fuerza no hay cariño, pues, muchachos, porque como dijo un antiguo amigo mío, a empujones ni la Coca-Cola es buena. Y lo que está pasando hoy día es que de verdad yo creo que están convencidos que nos necesitan, si también lo conversamos en regiones, pero no hemos sido incorporados jamás, hasta que yo sepa, institucionalmente, por grupos, sea diputados, senadores, gobernadores regionales. Pues y aquí hago un paréntesis. La democracia cristiana, proporcionalmente a los demás partidos, es la que más alcaldes tiene, la que más tiene concejales, consejeros regionales, gobernadores regionales. O sea, tendremos, como todos los demás partidos, excepto el comunista, una disminución dentro de nuestra militancia respecto de lo que éramos antes del refichaje, pero seguimos siendo una fuerza de representación democrática importante porque la mayoría de las autoridades son de la democracia cristiana. Entonces, para los partidos que fuimos ejes de distintos acuerdos políticos, de distintos conglomerados políticos, no es comprensible porque creo que no hay una razón para decirnos ustedes se quedan fuera. Y tampoco se han atrevido a decirlo con franqueza. Y en este escenario yo creo que más bien tal vez haya entendimiento en que nos necesitan, pero no existe ni la voluntad ni esa rectitud para decir, ¿sabe qué más? Pero no los queremos. Yo creo que más bien, y esta de nuevo es una apreciación personal, lo que me da la sensación es que capaz que quieran decirlo, pero en estos grupos políticos, en estos partidos emergentes, en estos movimientos que aparecen y desaparecen dentro de la prueba de dignidad, porque esa es la realidad. Donde en el periodo parlamentario anterior veíamos cómo se hacían y se deshacían. Tú lo viste, Jorge, en el primer periodo parlamentario, cuando veíamos cómo se movían las estructuras dentro del Frente Amplio. Hoy día, dentro del Frente Amplio y la prueba de dignidad, yo creo que si el presidente Boric incorpora a la democracia cristiana, se le van a desmoronar algunas de sus propias estructuras que son también bastante débiles. Lo que es claro y en concreto, que esta cuestión tiene que ser conversada y pronto. Primero porque el gobierno está cometiendo demasiados errores individuales y demasiadas faltas institucionales. Llevamos 1 mes y medio y todavía no vemos ninguna propuesta clara. Y respecto, por ejemplo, lo que pasó con el quinto retiro, también lo dije a nivel personal, el escenario para cientos de MIPYMES, para miles de MIPYMES que perdieron todo, que no lograron aguantar el chaparrón, no tienen instrumentos para poder levantarse, vendieron sus cosas, no son sujetos de crédito. Decirle, mire, vaya a Cercotec o vaya a Corfo, es decirle, mire, ¿sabe qué más? No sigue gastando plata. Y en ese escenario, entonces, cuando el gobierno presenta el proyecto del retiro, cuando revisamos el proyecto, era completamente impracticable. Impracticable. Los 3.000 o 4.000 millones de dólares que suponía este pago por subrogancia, la verdad es que yo creo que ni siquiera 1.000 se iban a poder gastar y iban a generar una tremenda desilusión en la gente que iba a hacer la pega de identificar sus deudas una por uno, ir a la AFP, postular y que la AFP después le diga, mire, no puedo pagar sus cuentas, pues una por una, ¿cómo lo hago? Y lo dijeron. Por lo tanto, fue un salvavidas el hecho de que le hayan votado en contra del proyecto. Si hubiesen creído en ese proyecto como una ayuda a la ciudadanía que está endeudada, lo hubiesen puesto por insistencia en el Senado, pues. No. Y acá al rato siguiente dijeron, no vamos a insistir, por lo tanto, no queremos proyecto de quinto retiro. Yo le hago una pregunta al ministro Marcel. Estamos en 9,2 o 9,3% de inflación.
Los precios de alimentos, ya lo dijeron ustedes, siguen subiendo. El precio de la parafina sigue subiendo. Al ministro se le termina el plazo la próxima semana del compromiso que asumió no solamente conmigo, lo hizo ante la Comisión de Hacienda, de que antes que termine abril iban a anclar el precio de la parafina, que el año pasado estaba a 600 y hoy día sigue subiendo, incluso en algunas bombas bencineras, como lo vi el fin de semana, arriba a 1.200, y es un combustible principal. Se comprometió a que de aquí a fines de abril iba a trabajar una propuesta con el Ministerio de Economía para ver cómo resolvía esta, comillas, colusión del gas. Recordemos que la Fiscalía Económica, cuando hicimos la presentación, nos dio la razón y dijo que hay 220.000 millones de pesos cobrados de más a los usuarios del gas licuado, principalmente los del balón de gas, y más o menos un tercio del sobrecosto fue a la gente que consume gas de cañería. Bueno, nada de eso está ocurriendo. Y hoy día entonces tenemos una ciudadanía encabritada porque se siente engañada, pues. Primero porque le votaron en contra el proyecto de los parlamentarios, y ahí podemos tener distintas opiniones. Pero cuando el gobierno se la juegue, presenta un proyecto y luego se alegra y lo deja caer, y después ni siquiera lo insiste como tendría que haberlo hecho un gobierno convencido, la gente se dice, ¿sabe qué más? Me engañaron. De verdad me engañaron. Bueno, todo esto va generando un escenario político que ya lo decía Jorge y lo comentó Mario, en términos de que la ciudadanía hoy día tiene una postura que refleja no solamente un rechazo creciente y violentamente creciente. En un mes y medio no había habido un presidente de retorno a la democracia que tuviese esta caída y una mala evaluación del gabinete. Y esto empieza a juntarse con lo que está ocurriendo en términos de preocupación sobre el trabajo de la Convención Constitucional, que, bueno, muchos responsablemente estamos guardándonos nuestra opinión en general, hemos emitido alguna, hasta no tener algo para leer completo, porque hoy día lo que uno recibe son chispazos de la Constitución, y esos chispazos, la verdad, que nos generan una corriente que nos eriza en algunas cosas. No nos da tranquilidad, pero esperemos a ver qué hace. Jorge tiene toda la razón. Se gastó muchísimo tiempo en el debate político de organización política, que no es lo que a la gente le interesa, y se ha quedado con un tiempo extremadamente acotado para resolver cómo van a implementar este estado de bienestar versus el estado subsidiario. Y ahí la conversación no es fácil. El mundo privado está reclamando, el mundo de la salud, el mundo de la educación, en fin, los distintos mundos que componen nuestra estructura económica, y están muy preocupados. Y las dos cosas se están juntando, pues. Así es, Iván. O sea, la verdad es que tienes razón. Te quiero dejar comprometido para que podamos hacer, yo creo que la próxima semana o subsiguiente, un programa especial sobre la Convención Constituyente para poder ver las distintas las aristas que hay, porque exactamente, inevitablemente, esta Convención Constituyente está quedando amarrado a la suerte del gobierno de Boris, o el gobierno de Boris que está quedando amarrado, guste o no guste, a lo que salga de esta Convención Constituyente, ¿ya? Y eso es pésima noticia. Bueno, estamos transitando la expectativa del gobierno de Boris al escepticismo que tenemos hoy día y con las cosas. Que te quiero agradecer, lamentablemente el tiempo nos atrapa. Te quiero agradecer, Iván, la gentileza, digamos, y la claridad para poder explicarnos esta suerte de maridaje, no sé, como entre la EC y el gobierno, y la identidad de EC, que efectivamente necesita definiciones, y esas definiciones tienen que venir a quienes le ofrecieron el apoyo incondicional, y esperamos que eso sea pronto para que el panorama político se pueda efectivamente esclarecer para todos los actores, incluyendo a nosotros que estamos como espectadores y a la ciudadanía que también desea claridades para poder ver cuánta democracia podemos seguir profundizando, ampliando en el futuro. Así que, Iván, muy agradecido. Muchas gracias por tu gentileza y por tus conceptos. Nos veremos, espero, la próxima o semana subsiguiente. Cuando ustedes quieran, muchachos, de verdad fue una muy agradable sorpresa ver a grandes amigos como Jorge, y de muchas maneras, lo debo decir, ha sido mi maestro político en materias internacionales, tantas conversaciones. Mira, a ver, yo tengo 66 años y me considero un estudiante de la vida. Voy a seguir intentando aprender las cosas de la gente que tiene experiencia sectoral. Cuando compartimos la Comisión de Relaciones Exteriores con Jorge, cuando te escuchaba en los programas de los comentarios internacionales, Guillermo, uno aprende. Después uno fija su postura, pero uno aprende. Y me alegro mucho de poder compartir algunos momentos de mucha franqueza. Seguro que muchas veces me voy a equivocar, probablemente en mis comentarios, pero a lo menos son honestos y es lo que pienso. Así que muchas gracias por esta invitación, cuando ustedes quieran.
Muchas gracias, un Muchas, gran abrazo. muchas gracias, Iván. Yo la verdad es que me alegré mucho de que tú hayas sido electo senador, porque el Parlamento necesita gente seria. Y a mí me consta que tú eres una persona muy seria y responsable. Compartimos en la Comisión de Relaciones Exteriores temas de Estado. Y la verdad es que hoy día se echa de menos aquello. Por lo tanto, te deseo mucha suerte y mucha fuerza también, ¿no es cierto? Porque estamos preocupados por el país. Gracias, Iván. Ok. Muchas gracias. Nosotros mientras acá despedimos y vamos a echar de menos a Iván, porque la conversación estaba muy entretenida, vamos a una pequeña pausa, y volvemos con las cartas sobre la mesa. Ya estamos de regreso en las cartas sobre la mesa. En nuestro quinto año de puesta en escena para que usted tenga información y pueda dialogar en su casa con su familia, con sus hijos, nietos, nietas, hijas, en fin, con todo, con sus amigos, que es importante para poder fortalecer nuestra democracia. Recuerde que nuestro programa se transmite por Mundo TV, en la señal de Cable Mundo de Valparaíso y Yanquihue, en regiones por Telecauquén, en Ñublevisión y también en Radio Nunquén en Concepción y en la plataforma de Infogate en Twitter, Facebook y YouTube. Como te decíamos, digamos, estamos con el auspicio de Smartic, Smartic.com, como le decimos, una plataforma educativa de educación virtual. Y yo creo que es importante que usted lo sepa porque, mira, estamos en abril, que además es el mes del libro, pero también estamos enfrentando todo el desafío de poder adaptar la educación a los nuevos tiempos post pandemia, donde quedó claramente establecido la posibilidad de hacer clases a distancia. Hay muchos posgrados que hoy día se hacen solamente a distancia, hay muchas clases de refuerzo que están haciendo a distancia, ya los profesores particulares o aquella ayuda externa hoy día es virtual. Y Smarty está en ese mundo donde incorpora inteligencia artificial para que vaya haciendo un seguimiento de los avances de justamente de quienes se conectan a su plataforma. Y además la gracia es que esto se hace por 15 o 20 minutos al día. O sea, no hay que estar 4 horas ahí mirando la pantalla, sino que es por un tiempo limitado. Bueno, hace tiempo atrás lo tuvimos con nosotros acá en la Cata sobre la Mesa. Es Javier Arroyo, que es el cofundador de Smartic.com, y quien queremos un poco ver cómo ha sido la experiencia, porque ustedes están en varios países, tienen una plataforma que ha ido, yo diría, digamos, instalándose y posicionándose adecuadamente. Pero para que nos cuente un poco cómo ha sido esa experiencia y cómo ha sido la experiencia acá en Chile. Javier, No, bienvenido. la experiencia, como tú bien decías, ¿no? Si a nivel, sí es verdad que el origen comenzó en España, pero rápidamente se ha expandido por todo el mundo, ¿no? Y la experiencia, bueno, pues la experiencia como emprendedor o como persona que comienza un negocio es muy enriquecedora, con muchos retos, muchos obstáculos y mucho por hacer, ¿no? Afortunadamente, pues las cosas han ido bien, hemos ido creciendo. Smartic cubre una necesidad que es clara. Hay un problema a nivel mundial y es el bajo rendimiento en matemáticas en el mundo, excepto en Asia. Y además, bueno, pues lejos de mejorar ese problema, está bastante estabilizado, ¿no? Los niños no terminan de despegar en matemáticas, a lo que se unen las circunstancias actuales del mundo en el que vivimos, ¿no? Que las nuevas tecnologías tienen cada vez más importancia, los niños tienen que estar familiarizados cada vez más con el uso de computadoras, el uso de programación, dominar los números. Digamos, se están creando y se van a crear muchas más profesiones relacionadas con los datos, con los números, etcétera, ¿no? Entonces, la importancia de dominar las matemáticas es clave, ¿no? Para el futuro de estos niños. En Chile, concretamente, la experiencia ha sido muy buena, ¿no? Ha sido muy buena porque los padres chilenos se caracterizan por tener un grado alto de involucración en la educación de sus hijos, se interesan, se involucran mucho. También hay un apoyo institucional, digamos, la educación es siempre ha sido una bandera en Chile, ¿no? Siempre ha gozado de un nivel educativo, digamos, sobre todo en la región, alto, y desde el punto de vista también político, pues siempre se ha tomado en serio, ¿no? Entonces, pues el método ha sido bien acogido desde el principio. ¿Sí, Mario?
A ver, justamente lo que comentabas de ir apoyando la enseñanza a distancia, ir apoyando, por ejemplo, lo que decías muy específicamente el caso de matemáticas, con este pensamiento que se requiere de analítico. Hay algo que está muy relacionado también, justamente que están impulsando ustedes, que es la programación. Yo recuerdo mis días de estudiante, ya muchos años atrás, de estudiante de enseñanza básica, como decimos acá en Chile, de primer ciclo de enseñanza, las primeras clases de computación que nos hacían era justamente relacionado con contarnos cómo era la historia de la programación un poco, o sea, y tratar de mostrarnos el lenguaje que se ocupaban en esa época y también incluso hasta ver el tema de las tarjetas. O sea, con eso te doy, dándole una idea más o menos de la edad que tengo en estos momentos, una calle de carnet tremendo, como decimos acá en Chile. Pero después la enseñanza de la computación varió mucho durante, yo te diría, casi unos 20 años, a enseñar más que programación, simplemente el uso de programas. ¿No? Y creo que ahora nuevamente la tendencia es volver a enseñar y cada vez más jóvenes, programación, o sea, que se conozca cómo introducirse en el proceso, cómo buscar que los jóvenes, los niños básicamente también, porque está empezando a entrar en esa línea, ideen soluciones desde el inicio para poder adaptar programas, para poder adaptar complejizaciones computacionales a la realidad de ellos, al paso de ellos. O sea, armar este procedimiento analítico muy vinculado con las matemáticas. ¿Cómo están ustedes justamente en ese sentido, en esta transformación, como te digo, que partió con programación, volvimos a la enseñanza del ocupar programas y nuevamente volvemos a esta programación que tiene un montón también obviamente de ramificación, no solamente por el lado del pensamiento aplicado a la matemática, sino que también robótica, desarrollo de otras soluciones computacionales, mucho más adelante, obviamente, que abre todo un campo desde muy jóvenes para los menores. ¿Mm? Sí, has dicho una cosa muy interesante, que hemos pasado en los últimos, en la última década, ¿no? De aprender lenguajes muy concretos de programación a aprender lo que nosotros llamamos el pensamiento computacional, ¿no? Entonces, en este sentido, claro, es mucho más inteligente. Si tú entiendes la dinámica y formas tu mente y las estructuras de tal manera que eres capaz luego de tener esa base y luego aprender cualquier lenguaje que quieras aprender de programación de una, pues, bueno, de una forma mucho más rápida y más eficiente, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre hoy en día? Hay muchos lenguajes. Antes, inicialmente, había muy poquitos lenguajes de programación, ¿no? Ahora hay muchísimos y además salen nuevos continuamente y los que ya hay se van actualizando de una manera tan rápida que es muy difícil dominar, es prácticamente imposible dominar todos, ¿no? Entonces, los programadores se especializan en diferentes lenguajes, ¿vale? ¿Qué es lo que hay que hacer cuando son niños? Bueno, pues lo que tienen que desarrollar es este pensamiento computacional, ¿no? Entonces, para eso, Smartick ha desarrollado con metodología propia esa forma de enseñar a los niños esas bases de ese pensamiento computacional, de tal manera que adquieran esas habilidades de pensamiento crítico, de prueba-error, de la metodología de encadenar diferentes tareas para llegar a un reto, dividir una tarea grande en pequeñas tareas y saber secuenciarlas. Es decir, hemos desarrollado una metodología muy eficiente, aprovechándonos de la inteligencia artificial que ya tenía Smartick Matemáticas, y eso nos ha permitido, bueno, pues en definitiva, la programación es matemáticas y es lógica, ¿no? Entonces, trabajando esas dos áreas, lo que te permite es que los niños desde pequeños, y al final eso es un idioma, ¿no? La programación, cuanto antes empieces, mejor, porque más natural te resulta y es más fácil estructurar tu cabeza, ¿no? Entonces, nadie duda de que la programación es absolutamente clave en estos tiempos y que en el futuro lo va a ser más, ¿no? Entonces, bueno, pues si le puedes dar esa ventaja a tus hijos y además ese aprendizaje, esa medida y es fácil, es cómodo y encima lo disfrutan y les gusta, pues yo creo que le estás abriendo muchas puertas, ¿no? Para que decida libremente luego el día de mañana a lo que se quiere dedicar. No, definitivamente, o sea, creo que ahí hay todo un mundo
que se está recién abriendo y que los padres, digamos, y tú yo creo que tienes razón cuando dices que los papás en Chile están preocupados de la enseñanza y que los chicos pueden efectivamente reforzar la enseñanza en el colegio. Acá estamos en Chile en el mes del libro, y Martín sacó en algún minuto un estudio donde señalaba de que la gente ya prácticamente no lee libros. O sea, digamos, imagino que esa lectura del libro es en el papel físico tradicional o en lo que es, digamos, a través de digamos, de una tablet, del libro digital, sino que más bien veían televisión. ¿Qué impacto tiene eso? O sea, ¿cómo lo leen ustedes? Sí, nosotros hicimos una encuesta por recordar brevemente los números, hicimos un estudio en Chile a miles de padres, ¿no? Y con resultados, la verdad es que un poco chocantes, ¿no? Porque también es verdad que es un proceso que se ha acelerado con la pandemia, ¿no? Pero los resultados eran chocantes porque el 30% de los chilenos prefiere ver series antes que leer un libro. 30%, ¿eh? Y solamente un 15% manifestó haber aumentado durante la pandemia su cercanía con la lectura, ¿no? Entonces, todos los padres son muy conscientes, o sea, una cifra muy cercana al 100%, el 97% te dice que la comprensión lectora de los niños es muy importante, es esencial para su aprendizaje, etcétera. Pero a la vez te dicen que solamente un 50% de los padres ha leído un libro en los últimos 6 meses, ¿no? Entonces, bueno, pues en la vida hay que dar ejemplo, ¿no? Para que en el hogar para que los niños aprendan, ¿no? Y solamente el 24% de los adultos chilenos dice leer un libro cada mes, ¿no? Entonces, ¿cuál es el impacto de esto? Bueno, pues los niños cada vez pasan más tiempo delante de las pantallas. Esto en que, y eso tiene graves, y además ese tiempo que pasan generalmente no lo suelen pasar aprendiendo, sino que es un uso lúdico y de juego, ¿no? Entonces, esto tiene graves impactos, graves consecuencias que se está viendo ya, ¿no? Uno es, está mermando la atención, o sea, la capacidad de concentración es menor, con lo cual, cuando a ti te cuesta concentrarte, incluso cuando lees, tu comprensión lectora es peor. Entiendes peor lo que lees, ¿no? Porque te cuesta más, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú lees peor, lees más lento, tienes que volver atrás continuamente, no has entendido lo tienes que volver a leer. Tu aprendizaje se ve ralentizado, es decir, tiene un impacto directo en tu aprendizaje. Tu aprendizaje es peor y es menor, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues ya temas más cualitativos, como la cultura del esfuerzo, ¿no? Bueno, pues al final el sentarte en un papel, tener que esforzarte, tal, bueno, los niños están acostumbrados a través de las pantallas a un tipo de contenido donde el premio, digamos, es muy inmediato. Entonces, los niños se han acostumbrado un poco a esa cultura y cuando ese premio no es tan inmediato, sino que requiere un esfuerzo para un resultado más a largo plazo, pues les cuesta mucho. Sí. No, efectivamente, Mario. Justamente en ese sentido, aparte de este tema de la baja lectura, está también, no podríamos decir polémica, pero sí la dificultad de poder establecer cuál es el tipo de lectura que es apropiado para los niños. Uno antes siempre asociaba lectura en la época escolar al estudio de literatura más clásica, de los grandes escritores, pero lo que se ha visto mucho también en los últimos años es que se ha promovido mucha lectura más cercana en el sentido de las experiencias actuales que se vive en la sociedad, pero que eso no necesariamente conlleva a que la calidad de la lectura que se efectúa sea mejor. O sea, a veces se prioriza por el tema de que el menor lea, de hacer lecturas simples en las cuales justamente esta comprensión lectora es mucho más fácil y evita o torpedea el que el niño tenga que esforzarse un poco más en entender, en poder relacionar. Entonces, de repente, también caemos en esta contradicción, quizás no solamente contradicción, pero sí en esta decisión de ver qué hacemos. O sea, hacemos que el niño lea más simplemente para que le sea más fácil, o le ponemos al niño también lecturas que son un poco más complejas para que efectivamente tenga la capacidad y aprenda a comprender, a profundizar en la comprensión de una lectura, que sepa entender bien el contenido lo más profundamente posible un texto. Entonces, ¿cómo podemos justamente hacer esa relación en estos tiempos justamente de que nos domina la pantalla y que tenemos cada vez menor atención para poder concentrarnos?
Es una pregunta complicada y yo no tengo la solución. Lo que ocurre es que los niños, básicamente, hoy en día leen solamente lo que les interesa, ¿no? Y la lectura obligatoria se ha disminuido mucho, se ha limitado prácticamente a la escuela y en la escuela también se lee menos, ¿no? Entonces, claro, lo que les gusta a los niños, pues no siempre es lo que deberían aprender o no siempre tiene el grado de dificultad o el grado de complejidad que deberían aprender. Entonces, está claro y está más que medido que tú tienes que leer lecturas que son más complejas porque es la única forma, o digamos, es la forma más fácil y más rápida y más eficiente de aprender vocabulario nuevo, de aprender construcciones sintácticas complejas, etcétera, ¿no? Entonces, cuando eso no sucede porque solo lees lo que a ti te interesa, pues todo aquello que te supone un esfuerzo extra, una incomodidad, lo tiendes a dejarlo de lado, ¿no? Entonces, vas a aprender menos palabras nuevas, ¿no? Dicen, bueno, ahí están los estudios que dicen que tienes que leer hasta 3 veces la misma palabra nueva para llegar a asimilarla e incorporarla a tu vocabulario, ¿no? Y también hay baremos, ¿eh? Niños por miles de palabras, niños que conocen menos de X mil palabras a cierta edad tienen un porcentaje alto de fracaso escolar, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? Pues bueno, pues la solución pasa por obligar a los niños a leer lo que tienen que leer, dedicar tiempo de lectura en casa, dar ejemplo en casa leyendo, evitar que pasen tantas horas delante de la pantalla y que pasen más tiempo delante de los libros, etc. ¿Sí? ¿Hay señales para poder saber cuando una persona es buena lectora o no, Javier? Sí. Bueno, hay forma de medir la comprensión lectora. La forma es hacerles preguntas al final del texto, ¿no? Y a ver si lo han entendido bien o no. Y luego hay, para la velocidad lectora, pues es tan fácil como que lean en alto y contar el número de palabras que han leído. Sí, Eso digamos, es, y luego la técnica, pues si leen fluido, si no leen fluido. ya. No, yo creo que la verdad es, yo estoy fascinado, yo entré a la página de Smartick y la verdad es muy, muy agradable, es muy cómoda, muy cercana, si tú quieres, muy fácil de poder manejar. ¿Y hay adultos también involucrados en Smartick o solamente es para niños? Solamente es para niños inicialmente, aunque tenemos personas mayores que hacen Smartick, sobre todo la parte de matemáticas para ejercitar la memoria, pero bueno, ya sabes que hay que enfocarse a la hora de comercializar y nuestro programa, digamos, en tanto en matemáticas como en lectura está muy enfocado a niños, ¿no? Ya. No, Javier, la verdad, muchas gracias. Javier Arroyo, cofundador de Smartick.com, que está en España y en varios países de América Latina. ¿En cuántos países están? Pues estamos en 185 países en el mundo con miles de alumnos, así que, bueno, como te imaginas, mucho 185 trabajo países. y mucho... 185 países. Digamos, ustedes piensan que en Naciones Unidas hay representados 193. O sea, digamos, le faltan solamente 8 países adicionales. Tenemos casi Así, todos los países. Bueno, hoy en día sabes que con internet llegas a cualquier sitio y bueno, con ofrecerlo en español y en inglés, pues bueno, pues ya, y además siendo números, pues es muy fácil llegar a tantos países, ¿no? Algunos con muy poquitos alumnos, pero bueno, testimonialmente llegamos a 185 países. me parece. Muchas gracias, Javier, por tu gentileza, por acompañarnos nuevamente. Digamos, y bueno, yo a tu disposición, como siempre, acá en Infogate.cl y en las cartas sobre la mesa. Muchas gracias, Guillermo y Mario. Gracias. Gracias, Gracias a adiós. ti, Javier. Bueno, Mario, estamos llegando finalmente, digamos, nos quedaron varios temas en el tintero, yo creo que vamos a tener que hacer un programa especial, ¿eh? Porque la verdad es que nos quedaron varios temas ahí guardaditos en el tintero que ameritaban poder darle una mirada más amplia, pero nos quedamos con que la agenda que hay que preocuparse es la gira del presidente. ¿Tú estás de acuerdo con esto que hemos planteado de que pasamos de la expectativa al escepticismo en política? O sea, claramente la gente ya se empieza a impacientar, porque lamentablemente una de las cosas que sucedieron en la campaña y que justamente se criticó bastante es que en la segunda vuelta ambos candidatos, pero sobre todo la candidatura de Gabriel Boric ofrecía mucho, o sea, abrió muchas expectativas, ¿no?
Mucha expectativa de cambio, mucha expectativa de no fijar plazos, tampoco se hablaba prácticamente que iba a ser una forma mágica. La gente lo entendió así, en el fondo también es quizás un tema de saber comunicar bien los mensajes de la campaña, de que llegando al gobierno prácticamente iba a ser una sucesión de buenas noticias inmediatamente, desde el primer día. Entonces, obviamente, lo que también hablamos mucho y lo hablamos aquí en las cartas sobre la mesa fue esta rápida pérdida de la luna de miel. Se acabó a la semana. Lo que sucedió con la ministra Siches en la Araucanía fue el principal ejemplo de ese ya no más de luna de miel, y ahora la gente está empezando a reaccionar ya de a poco. Lo que sucedió con la presencia del presidente, una actividad en el norte de Santiago donde se enfrentó con una pobladora. Estas encuestas que están saliendo, el tema del quinto retiro, hablan a las claras que la gente empieza a mirar con ese escepticismo y también con un poco de susto lo que puede pasar. O sea, y este miedo no necesariamente porque haya un quiebre social, sino básicamente porque lo que ellos esperaban de que sucediera en el gobierno al final están viendo que quizás no suceda, o quizás no suceda en este gobierno, Exacto. que los plazos, o sea, se están enfrentando con la realidad. Lo que quiere hacer el gobierno es un tema de largo plazo, Ujú. ¿no? Y no es una cosa que se pueda arreglar en 6 meses, en un año. Y la gente parece que ahora está empezando a entender también que si va a querer soluciones, van a ser a largo plazo, no ahora. Y entonces eso es lo que inquieta a la gente, molesta a la gente y empieza a reflejarse en este rechazo. No, no, yo creo que nos quedan ahí, digamos, los temas ya anotados y bueno, los veremos ya la próxima semana con una nueva edición de las cartas sobre la mesa.